Buenos días, iglesia y amigos que nos visitan. Hoy es un día especial. Celebramos la cena y conmemorábamos, hacíamos memoria de que hace más de 2000 años, como cantábamos en ese himno de Sea la paz, Dios trajo la paz. Éramos sus enemigos, pero a través de Cristo Jesús somos reconciliados. Y decía este último himno, y también lo dijo el apóstol Juan, ¿no? Él escribe un evangelio y dice: no alcanzarían los libros para escribir todas las cosas que hizo, que dijo Jesús. Y es el que nos une, es Cristo Jesús, es su Santo Espíritu, que moran todos aquellos que hemos tomado una decisión por Cristo. Somos templo de su Santo Espíritu, y ese es el gozo que tenemos en esta mañana, de poder compartir juntos, de poder estar en este lugar, hacer memoria de lo que Cristo hizo, poder estrechar la mano, saludarnos y decir: bienvenido, hermano. Si tú no has tomado esa decisión por Cristo, ahí está la invitación. Bueno, voy con unos anuncios chiquiticos antes de que los niños salgan para sus clases. Recordemos, todos los varones, hoy es el último día de inscripciones para la hombradía. Entonces se puede acercar a hermano Orlando Méndez y le dice: inscríbame ahí. Yo no tengo plata aquí en efectivo, pero tengo el nequi lleno. Entonces hace una transferencia y paga. Se puede pagar de manera digital, se puede pagar también, gracias Florecita, se puede pagar también en efectivo. Con nuestro hermano Orlando, él le indicará cómo hacerlo. Entonces animamos a los varones. Una vez al año estamos allí en la finca Vereda Tenjo, Cundinamarca, compartiendo la palabra, teniendo comunión, y es un tiempo que no vuelve. Entonces aprovechemos estos espacios que se nos brindan para compartir juntos. También quisiera comentarles de nuestra hermana Amparo Gaona, nuestra hermanita que se sentaba aquí en esta esquina. Por la gracia del Señor usó a unos vecinos, y algunos hermanos de aquí estuvieron participando, y se le otorgó un cupo en un geriátrico, de manera que ella está siendo cuidada y atendida. Nuestra hermana Pilar también ha estado al pendiente, Pilar Pérez, al pendiente de la atención que se le está brindando allí, que fue por la gracia del Señor que está allí. Le están atendiendo sus temas de salud y bueno, muchas cosas que también ella tenía de su necesidad. Entonces, para que los que la han extrañado, que puedan estar orando por ella en específico. Y también, bueno, si quieren visitarla y todo eso, pueden hablar con nuestra hermana Pilar Pérez y ella les dará un poquitico más de información acerca de nuestra hermana. Está en un geriátrico en Silvania. Entonces está en un lugar muy bonito, muy precioso y muy bien atendida, gracias al Señor. Entonces quería comentar ese par de cositas. Permítame, vamos a dejar que los niños vayan para sus clases de escuela dominical, y nosotros vamos a abrir la primera carta del apóstol Pedro a los expatriados. Primera de Pedro, capítulo 1. Estamos estudiando esta carta y vamos a ir versículo a versículo conforme el Señor vaya disponiendo, y vamos a estar aprendiendo también de la palabra. Pero antes de adentrarnos ahí, me gustaría que usted inclinara su cabeza y me acompañara en una oración para pedir la guía del Padre. Amado Señor, nos encontramos ante tu palabra, y es ella cual martillo que trabaja en nuestros corazones. Es ella cual espejo que nos podemos mirar. Es ella esa lámpara que alumbra nuestro sendero, nuestro camino, y podemos tener de ti la guía y la dirección a través de tu palabra. Es por ella que conocemos tu voluntad, es por ella que conocemos tu carácter. Y hoy este momento es muy especial porque estamos atendiendo a tu palabra, conociéndote íntimamente. Y oramos, Señor, que seas tú guiándonos, direccionándonos, Padre, en todo lo concerniente a esta enseñanza. Que guías mis palabras, que pueda haber claridad en mis labios, que podamos estar atentos como iglesia en lo que tú nos estás enseñando, en lo
que irás día a día también transmitiendo a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias te damos a ti, Padre, y oramos, Señor, pidiendo de ti la guía y la dirección de tu Santo Espíritu, el mejor Maestro, quien estará también hablando a través de el texto bíblico. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. El fuego. ¿Para ti qué es el fuego? Dices, sí, es un elemento. Pero no sé si notamos a comienzos del año una catástrofe en país hermano de Chile. El fuego consumió una gran cantidad de casas y nosotros como bogotanos pudimos experimentar, mirando hacia las montañas, grandes incendios forestales. De manera que el fuego para unos puede ser una catástrofe. Para otros el fuego, ¿qué será? Esa fuente de calor de que estoy en un sitio supremamente helado y el fuego es esa fuente de calor quien me da ese abrigo en medio de las inclemencias del clima. Para otro, el fuego será ese elemento que usan algunos agricultores para quemar todas esas hojarascas y esas impurezas para así poder sembrar su cultivo. Para otros que trabajan en la industria de los metales, será un elemento purificador para quitar todas las impurezas que tiene ese metal y va a resultar en un mejor producto final. Y para otros será un producto transformador para las amas de casa y aquellos varones también que están en la cocina y prenden la olla. ¿Y qué pasa con el fuego? El fuego hace que el agua se transforme de estado líquido a estado gaseoso. Pero el fuego también es asociado con la prueba. Y en esta epístola del apóstol Pedro, estoy acostumbrado a decir apóstol Pablo, pero es el apóstol Pedro, él nos va a contar muchas cosas que estaban viviendo los expatriados y les va a dar una esperanza. Sabemos que a partir de Génesis capítulo 3 entró el dolor, entró el sufrimiento, entró la muerte, y todo esto es consecuencia del pecado. Todas estas cosas entraron a la humanidad y lo que tenemos es que viene Cristo y dice que en Él todas las cosas son reconciliadas. Desde el momento en que nosotros tomamos una decisión por Cristo como único y suficiente Salvador y depositamos nuestra confianza en Él, no quiere decir que no vamos a padecer sufrimientos, no quiere decir que no vamos a estar en fuego de prueba, sino que tenemos una esperanza. En Cristo hay esperanza. Hay una serie de palabras que son muy claves en esta epístola del apóstol Pedro. Una es prueba, aflicción y todos sus derivados. Otra es la esperanza. Otra es la gracia y otra es la salvación. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. En el fuego de la prueba, de la dificultad, sin duda es la herramienta de Dios para purificarnos, para pulirnos, para cumplir sus propósitos. Y el propósito primario de Dios es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. De manera que como individuos vamos a sufrir. Como familias experimentaremos el sufrimiento, el dolor. Como iglesia hemos vivido también en el sufrimiento. Y esta carta del apóstol Pedro va a ser un mensaje con un propósito y una esperanza. Nuestro hermano John Castillo nos citaba un texto bíblico el domingo pasado y vamos hasta allí a Primera de Pedro capítulo 5, versículos 10 al 11. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 10 al 11. Y es uno de los textos claves porque nos expresa el sentir y el propósito del apóstol Pedro al escribir esta carta. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 10 al 11. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios mismo, ¿qué va a hacer? Perfeccione. Segundo, afirme. Tercero, fortalezca.
Y cuarto, y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 12. Por conducto de Silvano. ¿Quién le ayudó a escribir la carta? Silvano, es el mismo Silas que aparece allí en Hechos capítulo 15 y capítulo 16, que está encarcelado con Pablo. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Si usted dice, yo me demoro mucho leyendo esta carta, recuerda que es un escrito de Pedro que es breve. ¿Cuál es su propósito? Dice, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Este texto nos expresa el propósito de Dios al usar a Pedro. Pedro es quien está escribiendo esta carta, pero sabemos que la autoría de la palabra de Dios es del Espíritu Santo. Y ahí aparecen el juego de palabras: gracia, esperanza, salvación, prueba y aflicción. Los destinatarios de esta carta estaban padeciendo sufrimiento, persecución. Y nota que el propósito de Pedro al escribir esto, y resaltamos estas 4 palabras que están aquí en la pantalla. ¿Cuáles son ellas? ¿Qué quiere Dios? Primero dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Es natural del creyente y del ser humano, después de Génesis 3, el padecimiento. Pero es importante que como creyentes aprendamos de Dios, de su palabra, cómo vamos a responder ante el padecimiento, ante el sufrimiento, ante la persecución, ante la prueba, ante la disciplina de parte de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Según el versículo 11 dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, o sea Dios mismo, ¿qué es lo primero que va a hacer? Te perfeccione. ¿Qué es perfeccionar? Te va a preparar, te va a alistar. Segundo, te va a afirmar. ¿Qué es afirmar? Es como cuando tú ves tal vez en el 7 de agosto o el 20 de julio la marcha de los militares. ¿Y cómo están los militares? Están firmes, están ahí quietos. Pero Dios no simplemente nos va a perfeccionar y afirmar, sino también nos va a fortalecer. ¿Qué es fortalecer? Es hacernos más capaz. No sé si usted ha escuchado cuando viene el fuego sobre los bosques, que hay plantas que no resisten al fuego. ¿Sí se había dado cuenta de eso? Hay plantas que crecen después de todo ese incendio y son mucho más resistentes al fuego. Esta nos da la idea de fortalecernos, hacernos más capaz para seguir soportando. Y lo último que hace Dios es establecernos. ¿Qué es establecernos? Cimentarnos sobre un fundamento. De manera que eso es lo que tenemos aquí de parte de Dios. Y el versículo 12 nos expresa el sentir de Pedro, decir, yo les escribo esta carta para amonestarlos. Y para ustedes y para mí, lo primero que viene a nuestra mente cuando usamos esa palabra amonestar es un llamado de atención. Pero nota que la palabra amonestar da la misma idea de cuando Jesús dice que les voy a enviar otro consolador. Y usamos, y tal vez algunos predicadores usan la palabra paracaleo, ¿no? Y da la idea de ponerse al lado. Alguien que se pone al lado hablando del Espíritu Santo. Y esta palabra es muy sinónima. Amonestar es una palabra que significa alentar, infundir ánimo. Y es asociada también a la labor que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, claro, en Juan capítulo 14 se usa la palabra sinónima para el Espíritu Santo de consolador. Pero no es la idea que está expresando a Pedro aquí en el versículo 12, diciendo que yo les estoy amonestando, sino que es lo que le está diciendo. No les está consolando. ¿Cuándo viene un consuelo? Cuando ya has padecido una prueba y estás ahí para decir, mira, experimenta el consuelo de Dios. Pero esta idea de amonestar, y leo aquí, dice la idea de apremiar a alguien que adopte un curso de acción, es decir, mirando al futuro. ¿Qué le está haciendo el apóstol Pedro? Está haciendo una advertencia previa ante el sufrimiento o en medio del sufrimiento. No después del sufrimiento, que sería consolar, sino estos antes de. Y les está haciendo la advertencia para que tomemos acción, y me incluyo ahí, nos incluimos ahí, a pesar de que esta carta no fue escrita directamente para nosotros, pero por implicación sacamos las aplicaciones prácticas para la iglesia hoy día.
Entonces le está diciendo el apóstol Pedro, tienen que adoptar en medio del sufrimiento un curso de acción. Tenemos que aprender a responder ante el sufrimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta carta, como dice el versículo 12, os he escrito brevemente. Es una carta breve y, en otras palabras, el apóstol Pedro está animando, alentando, infundiendo ánimo a hermanos que están en medio de prueba, en medio de persecución, en medio de sufrimiento. ¿Para qué? Para que sus hermanos, los expatriados, aprendieran a responder ante el sufrimiento. Y esta carta es tan necesaria en nuestras vidas, en la vida de iglesia, para que nosotros también podamos examinar y aprender y tener ese aliento de parte de Dios en medio de la persecución, en medio de la aflicción y en medio de las pruebas. Necesitamos aprender a responder frente a ellas. Así que, con esto en mente, es que nos acercamos a este primer texto bíblico, y el título de la enseñanza para hoy es una salutación con el mejor deseo. Una salutación con el mejor deseo. Y acompáñame a 1 de Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 1 y versículo 2. Pase 2 páginas ahí y ya llegamos. 1 de Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz. Vamos a examinar cosas que ya sabemos. ¿Quién es el escritor de la carta? Y enfáticamente el versículo 1 nos presenta a el apóstol Pedro. ¿Qué conocemos de Pedro, no? Tú dirás y traerás a tu memoria el que negó a Jesús. O tal vez pensarás, ese pescador, ese hombre que olía a pescado, que estaba ahí a la orilla con su hermano Andrés. Y pensamos en ese pescador de hombres, ese impulsivo, que cuando fueron a arrestar a Jesús fue el primero en sacar la espada y desenvainarla y quitarle una oreja al siervo de los sacerdotes. Pero también pensamos en ese líder transformado por la gracia del Señor, que pasó de ser un Simón, como nos contaba nuestro hermano Diego, a ser Pedro, esa roca firme. Pasó de ser el que dijo: aunque todos los demás te traicionen y te abandonen y te nieguen, yo nunca te dejaré. Y luego tenemos esa escena cuando él está ahí en ese lugar, en el pretorio, y todos dicen: tú eres también de los que estaba con Jesús. Y lo negó 3 veces y cantó el gallo y tuvo que llorar amargamente. De manera que Pedro escribe desde lo que ha aprendido en medio también del sufrimiento, en medio del dolor, de lo que el Señor le ha enseñado. Ese Pedro que pasó por negarle, pero después en Hechos capítulo 2 está ahí puesto en pie predicando en Pentecostés. Un Pedro que se arrepintió, un Pedro que fue restaurado por Jesús mismo, quien le dijo: pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Ese Pedro que pasó de ser el que lo negaba a ser un gran líder en la congregación allí en Jerusalén. Y este es quien escribe esta carta. Los destinatarios, ¿quiénes son? El versículo 1 nos dice que son los expatriados de la dispersión. Nuestro hermano John nos contaba acerca de la persecución que se vivía a causa de este emperador Nerón, que generó tanta hostilidad que empezaron a perseguir y fueron acusados los cristianos de incendiar el país. De manera que la persecución inminente se hizo llegar y se vivía en tiempos difíciles, de manera que todo el mundo empezó a salir de allí y llegaron a ciertos lugares que son descritos ahí en el versículo 1: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y vamos a la clase de geografía y nos damos cuenta, están en la parte izquierda, y si ustedes en sus Biblias tienen los viajes misioneros del apóstol Pablo, el apóstol Pablo visitó algunos de estos lugares. De manera que cuando Pedro escribe esta carta, él se presenta como apóstol de Jesucristo. No sé si los conocía, tal vez tuvo la oportunidad de viajar, no lo sabemos, pero les escribe a esos destinatarios que muy posible son iglesias plantadas por la obra del apóstol Pablo, de Bernabé y algunos más que participaron allí.
Hoy día, esos lugares se conocen como Turquía. En nuestra era moderna es Turquía. Y bueno, si no saben dónde queda Turquía, consulte un mapa mundi. Pero ahí está, es al lado de Grecia, muy cerquita de allí. Se vivían tiempos difíciles, pero también eran tiempos especiales para la propagación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que esto es lo que tenemos aquí, que podamos tener todo este panorama. Y pensando en todo esto, vamos a acercarnos al versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y vamos a acercarnos a una palabra que suele causar molestia, división, polémica y hasta división, tristemente. Y es la palabra elegidos. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y nosotros, para interpretar la Biblia, pues vamos al texto bíblico, y la norma más importante de interpretación de la Biblia es que la Biblia se interpreta a sí misma. Pero también que la Biblia, dentro de todo su panorama, tenemos que examinar lo que nos dice acerca de cada una de estas cosas. Y otro método que también empleamos es hacerle preguntas al texto bíblico. Vamos a usar de todas estas cosas, de todas estas herramientas, para ver qué es lo que dice acerca de la elección. Entonces, la elección, ¿quiénes son los elegidos? Vamos a hacerle varias preguntas. Entonces, ¿quiénes son los elegidos? Entonces, el versículo 2 nos dice elegidos según la presciencia de Dios. La pregunta es ¿quiénes? Si tú lees conmigo capítulo 1 y vamos hasta el versículo 8 y el versículo 9. Mira lo que dice Pedro de los destinatarios. Dice versículo 8: a quien amáis sin haberle visto. La primera característica de esos destinatarios que estamos leyendo aquí es que aman a Cristo sin haberle visto, en quien creyendo, ¿qué hicieron? Confiaron, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Quiénes son los elegidos? Los destinatarios de la carta. ¿Quiénes son esos destinatarios de la carta? Aman al Señor y han creído, y por lo tanto son salvos. Entonces ya hemos contestado una de las preguntas a la luz del contexto. Otra pregunta: ¿cómo son elegidos? ¿Cómo es que Dios los elige? Y ahí vamos al texto bíblico, volviendo al versículo 2, y aparecen palabras que son claves. Elegidos según la presciencia de Dios. Aquí entramos a definir algunas palabras importantes. La palabra según es clave aquí. ¿Qué significa según? Conforme a. Conforme a. Y la palabra presciencia nos habla de un conocimiento anticipado, un conocimiento previo. Nosotros hemos estudiado y tal vez se nos ha enseñado los atributos de Dios, y sé que los conocemos. Dentro de uno de ellos es que Dios todo lo sabe. O sea, Él es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Será que Dios conoce el futuro? Sí. ¿Será que Dios sabe lo que va a pasar en una hora? Sí. En esa omnisciencia el salmista pensaba, no, aún no está la palabra en mi boca, y aquí ya tú la sabes. Entonces, cuando hablamos de la presciencia, estamos hablando de un aspecto de ese atributo de Dios, de que Dios lo conoce absolutamente todo. No hay conocimiento que Dios, su conocimiento no hay quien lo alcance. Es obvio que Dios conoce el futuro. Y de antemano, Dios, ¿sabes que conoce? A todas las personas que escucharán el Evangelio. ¿Y sabes qué más conoce Dios? A todos aquellos que ejercerán fe en ese Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios conoce el futuro. De manera que Dios conoce a todos aquellos que han alcanzado la salvación. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos que detenernos un poquitico, porque algunos entran a filosofar en este sentido, diciendo, como ya Dios conoce, entonces Dios escogió a Pepito, para que se salve, y a este lo escogió para que vaya al infierno. Este que tiene cara de sí, vaya por acá, usted no. Y que Dios escogió arbitrariamente
personas para condenarse, que es algo que la Biblia no expresa. Siempre que se habla de elección, está hablando de elegidos en Cristo Jesús y siempre habla de las personas que accederán a la salvación. Nunca habrá la elección en la Biblia para decir, este fue elegido para ser condenado. ¿Por qué? Porque eso atenta contra el carácter de Dios, contra la justicia de Dios. Y quiero leer una cita, pero antes de leer esa cita, voy a explicar un poquitico. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es? Un paisaje, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Lo encontré en internet. Pero hay puntos que no son claros. ¿Ustedes saben qué es lo que está allá con la flecha está señalando? No. Pero también notamos que esa estrella cuadra bien ahí. No. Entonces, listos. No conocemos eso que está allá. Si de pronto solo pudiéramos enfocar un círculo en esa zona de allá, diríamos, no es muy claro. Pero a la luz de todo el paisaje, ¿cómo está todo? Todo coordina y todo cuadra. Pero también el hecho de conocer todo el cuadro y todo el paisaje también nos ayuda a identificar aquellas cosas que son extrañas en el paisaje, como lo es esa estrella, porque las estrellas no son así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en la palabra? Debemos entender que, como lo mencionaban en el primer tiempo de la cena, ¿quiénes son las personas que se salvan? La Biblia, ¿qué dice? Todo aquel que cree. Y el ejercicio de creer es un ejercicio de la voluntad humana. Algunos atropellan este sentido de que Dios, como ya conocía el futuro, entonces anula o violenta la voluntad humana. No es de esa manera. Dios nos otorgó una voluntad. Si no, entonces Dios sería un mentiroso y no tendríamos ninguna opción, sino simplemente ya Dios toma las decisiones por nosotros y nosotros no tomaríamos ningún ejercicio de la voluntad. Y ahora sí, voy a leer una cita. Dice, de ninguna manera es la presciencia una elección arbitraria de personas para la salvación. Al contrario, Dios escogió para la salvación únicamente a los que creen su mensaje acerca de su Hijo y su obra consumada. Por medio de la presciencia, Él, Dios, pudo contemplar en Cristo a cada uno de los que creerían antes de la fundación del mundo. La elección de Dios es en Cristo Jesús. Dios escogió salvarnos a través de Cristo, a través de su sacrificio y a través de que nosotros escuchemos el Evangelio y depositemos nuestra confianza ejerciendo fe en lo que hizo Cristo en la cruz. Dios nos conoció de antemano, porque como Dios conoce absolutamente todo, el futuro, Dios nos veía en Cristo. Y como Dios conoce el futuro, sabes quiénes van a creer. Algunos comparan este choque, ¿no? Porque lo que atentan en medio de las filosofías que sacan a raíz de estos textos bíblicos y de esta doctrina es que Dios escogió a algunos para que se condenaran. Y algunos comparan con un buque. Imaginémonos un buque. Iban todos viajando y ¿qué ha hecho el capitán? Ha establecido un puerto al cual llegar. Y Dios sabe cuáles son los puertos y Dios, en medio de su omnisciencia, de su presencia, aún también nos vincula con la profecía y nos dice qué eventos van a pasar en el futuro. Gracias a que Dios lo sabe todo, tenemos la palabra profética más segura. Y entonces ese buque va viajando y va a llegar a un puerto. Pero dentro del buque, ¿qué hacen las personas? En el buque hay una piscina, dentro del buque hay un bar, dentro del buque hay un restaurante y todas las personas estarán o pueden hacer un montón de actividades dentro, ejerciendo su voluntad. Pero también sabemos que ese barco zarpará y llegará a un puerto. ¿Qué vemos en la Biblia? Voluntad humana de decidir o rechazar el Evangelio. Pero también vemos que Dios, que en su presencia, Él ya conocía y ha escogido a Cristo como el único camino al Padre. Vamos a leer este texto bíblico en otra versión, NBLH, Nueva Biblia de los Hispanos. Versículo 2 dice así: según el previo conocimiento de Dios Padre, dice,
por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. En la Valera 60 dice, según la presencia de Dios Padre, en santificación. Nota que lo que cambió, en y aquí por. Son dos preposiciones, pero que nos dan, en esta versión me gusta un poco más, porque da más luz en cuanto a lo que quería comunicar Pedro. ¿Qué tenemos? Es un pasaje muy, muy, muy precioso, pero también muchas cosas que quiero decir aquí. ¿Qué nos expresa este pasaje? No sé si lo notaron, pero ahí están las tres personas de la Trinidad obrando en medio de la salvación. Vemos la presencia de Dios, pero ahora vamos a entrarnos en lo que hace el Espíritu Santo. Y vamos a terminar con también lo otro que nos expresa el apóstol Pedro de lo que hace el Hijo de Dios. Entonces, el seno de la Trinidad trabajando en la salvación. Voy a leer aquí. Primeramente vemos a Dios Padre con su presencia, su conocimiento anticipado. Eligió salvar a las personas, ¿y cómo? A través o por la obra santificadora del Espíritu Santo. Dios escogió salvar a las personas a través del ministerio de la enseñanza del Espíritu Santo, como decía Mauro en Romanos capítulo 10. ¿Por dónde viene la fe? Viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si las personas no escuchan el Evangelio, pues no van a creer, no van a tomar una decisión por Cristo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo usa la palabra y está convenciendo. Vamos a ir a Juan capítulo 16, versículos 8 al 11. Juan capítulo 16, versículos 8 al 11. Juan capítulo 16, versículos 8 al 11. Y vamos a ver lo que dice Jesús acerca de lo que está haciendo el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículos 8 al 11. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Está convenciendo. ¿Y cómo convence? A través de la predicación del Evangelio, a través de que nosotros como creyentes proclamemos y anunciemos el Evangelio de salvación. Entonces Dios decidió salvar a las personas por las enseñanzas, por el ministerio de la palabra y también por el ministerio del Espíritu Santo. Cuando las personas escuchan el Evangelio y deciden tomar una decisión, valga la redundancia, por Cristo, dice la Biblia, el que creyere es salvo, pero el que no creyere ya ha sido condenado. Entonces vamos a contestar otra pregunta. ¿Para qué fueron elegidos? ¿Para qué fueron elegidos? Y volvamos a nuestro texto bíblico en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación o por la santificación del Espíritu, y nos expresa un para. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Para qué? Para obedecer. En algunas versiones puede aparecer la palabra para obediencia. Para obedecer. ¿Y a quién se obedece? A Cristo Jesús. De manera que fueron elegidos con el propósito de que pudiéramos vivir en obediencia. ¿A quién? A Cristo Jesús. ¿Qué era lo que Jesús hacía? Vino Juan el Bautista, compartía un mensaje. ¿Cuál era su mensaje, el de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después vino Jesús y en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 dice lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y le manda a hacer dos cosas. ¿Qué deben hacer? Arrepentidos y creer en el evangelio. ¿En qué modo está? Ese verbo está en modo mamá. ¿Sabe cuál es el modo mamá? Tienda la cama, báñese,
lave la loza. ¿Cuál es ese modo? Es imperativo y es un mandato. De manera que Jesús, que está diciendo, deben arrepentirse y creer en el Evangelio. En Hechos, el doctor Lucas, también hay un texto bíblico en Hechos capítulo 17, para los que están tomando nota, versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Saben? Amadas visitas que están aquí, hay un mandato de Dios, hay un mandato de Jesús: arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. La Biblia nos describe como rebeldes y desobedientes, y lo que primero que hemos desobedecido es que no nos hemos arrepentido. El mandato de Dios está ahí. El Evangelio y la buena noticia que predicó Jesús también era un mandato: arrepiéntete y confía en el Evangelio, en que Cristo pagó el precio de tu pecado y el mío. Celebramos la cena hoy y hacíamos memoria de la obra de Cristo en la cruz. Y es vital e importante, y la decisión más importante, amada visita que estás aquí, o aquella persona que nos has visitado un montón de días y no has tomado una decisión por Cristo. Hay un mandato que cumplir, pero la decisión es tuya. Tú decides si te arrepientes y crees en el Evangelio o no. Entonces, primer propósito: fuimos elegidos ¿para qué? Para obediencia o para obedecer. ¿A quién obedecemos? A Cristo Jesús. Segundo propósito, volvamos otra vez al versículo 2: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Rociados con sangre. Cuando pensaba en esto, traía a mi mente esta imagen. ¿Se acuerdan cuando lo estudiamos en Éxodo? Cuando Dios decide hacer un pacto con el pueblo y les escribe, y Moisés escribe las leyes que Dios le ha dictado desde el monte, y después hacen un sacrificio, hay unos altares, y Moisés toma la sangre de esos corderos y la rocía sobre el libro y sobre el pueblo también. Eso es lo que tenemos aquí. Y esa imagen de Éxodo, notamos qué chévere que pudimos conectar con el libro que estudiamos anteriormente. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos hasta allá para que usted pueda comprobar qué es lo que está queriendo comunicar el apóstol Pedro a través de esta carta, guiado por el Señor, y que trasciende también para nosotros hoy día. Hebreos capítulo 9, versículo 19. Pensando en esta imagen que les expresé de Moisés allí al borde del monte, sellando este pacto que Dios está haciendo, y se hace con sacrificio y con sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 19. Dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, dice, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo. ¿Y qué hizo? Roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Versículo 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Cuál era el objeto de rociar? Purificar. Y ahí está supremamente claro, versículo 22. Seguimos leyendo. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, perdón de pecados. El rociado con la sangre santificaba, los separaba, los purificaba. Y todo esto era una preparación simbólica para todas las cosas que debían hacer en medio del tabernáculo, en medio del templo. Pero si nosotros nos devolvemos en ese mismo Hebreos capítulo 9, pero en el versículo 13 y versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Ya tenemos la figura. Se está rociando sangre. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que está diciendo el apóstol Pedro, que está diciendo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo? Miremos lo que tiene que decir el escritor de Hebreos en el versículo 13, capítulo 9, ahí mismo capítulo, versículo 13, dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos,
y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, ¿qué hacían? Santificaban para la purificación de la carne. Había unos elementos de limpieza que Dios había dejado, usted lo puede leer en Levítico, tal vez si el Señor nos da la oportunidad algún día de compartir esas enseñanzas. También sacrificaban una vaca por completo y tomaban esas cenizas, las mezclaban con agua y esa agua la usaban para purificar en ciertos casos de contaminación, cuando tocaban muerto, cuando la mujer estaba en sus costumbres, las mujeres en su periodo menstrual, también usaban esa agua para purificar, para santificar. ¿Pero qué purificaban? El versículo 13 nos dice, santificaban para la purificación de la carne. Y ahora hace una comparación, versículo 14. ¿Cuánto más, en forma de pregunta, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Y qué hace la sangre de Cristo? Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Notemos el contraste que hace. ¿Qué hacía la sangre de los animales? Purificaba la carne, santificaba y limpiaba. ¿Pero qué limpiaba? Simplemente el aspecto físico. ¿Pero qué hace la sangre de Jesús? Pero nos dice, ustedes van a ser o fueron elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Y tenemos la imagen de Moisés salpicando de sangre. Pero esa sangre de Jesús no mancha. Esa sangre, dice el texto bíblico, limpia. ¿Y qué limpia? Nuestras conciencias. ¿Cómo estarán nuestras conciencias? Dice acá el escritor que está llena de obras muertas. Muchos de nosotros tal vez venimos de otras iglesias, tal vez venimos de otros contextos o de otras situaciones en las que creíamos que estábamos sirviendo a Dios, en las que creíamos que con estas cosas que yo estoy haciendo, estoy obrando para ganar el favor de Dios. Pero ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta? A la luz de la obra de Cristo en la cruz, son obras muertas. Y en nuestra conciencia tenemos muchas cosas. ¿Cuánto tiempo yo perdí? Pensarás. ¿Cuánto tiempo yo invertí o recursos yo invertí en esa pseudo iglesia? Y era una secta. No hablaban de Cristo, no mostraban la salvación, nunca nos predicaron el evangelio. O tal vez tú hiciste muchas cosas y que están ahí guardadas en tu conciencia, pero ser rociado con la sangre de Cristo nos va a limpiar de todas esas obras muertas. Pero no solo eso, sino el versículo 14 también nos dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Algo que hace la sangre, nos consagra, nos purifica, nos limpia nuestro interior, pero también nos aparta para que le podamos servir. Antes creíamos que a nuestra manera le podíamos servir con ese montón de obras muertas, pero ahora por la sangre de Cristo sí lo podemos hacer. Cristo Jesús con su sangre nos ha purificado, nos ha limpiado nuestras conciencias, ha pagado el precio penal por nuestro pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. O la pagas tú o alguien más la paga por ti. Jesús ya pagó por ti y esa es la buena noticia, que necesitas arrepentirte y creer en Él. Pero aquellos que ya hemos confiado en Cristo, podemos decir como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Si tú has creído en Cristo, la sangre de ese cordero nos limpia de todo pecado, de los pecados que cometimos en el pasado, de los pecados que cometeremos hoy en el presente y aún de los que vendrán en el futuro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la elección es según o conforme al previo conocimiento de Dios, pues Él conoce desde principio a fin absolutamente todo, y Él eligió salvar a las personas a través del ministerio de la enseñanza del Espíritu Santo, para santificación a través del Espíritu Santo. ¿Para qué más? Para que podamos vivir una vida de obediencia a Cristo Jesús y ser rociados gracias a todo lo que hizo Cristo y poder servir al Dios vivo, como dice el escritor de Hebreos. ¿No les parece fabuloso? Ver la salvación planeada, anticipada, que Dios ya tenía en su mente desde antes de la fundación del mundo.
Y pensando en todo esto, es lo que también Pedro quiere transmitir. Estaban viviendo en un momento de sufrimiento y él les empieza a hablar de la obra de Cristo en la cruz, de la obra del Espíritu Santo, de lo que ya Dios sabía. Y ese es el ánimo de Pedro. En medio del sufrimiento, ¿sabes a dónde tenemos que volver? Y el ánimo de Pedro está en el versículo 2, la parte final. Les cuenta todo esto y termina diciéndoles un saludo. Vuelvo a leer versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Es el típico saludo, ¿no?, de muchas cartas. Gracia y paz. Es más, tengo unos hermanos que saludan de esta manera. Gracia y paz. Y es un saludo muy bonito. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor no merecido. Favor no merecido. Dios nos salvó por su gracia. ¿Merecías tú la salvación de Dios, Padre? No, ninguno de nosotros la merecía. Pero la salvación es mediante la fe, como lo dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Esa gracia abunda, esa gracia nos sostiene, esa gracia nos alienta, esa gracia es la que nos fortalece. El ver esa gracia es manifestada en la misericordia de Dios. En la misericordia de Dios en toda la historia del Antiguo Testamento con su pueblo, con esos hombres que son mencionados ahí, pero también con su iglesia. Esa gracia es el favor de Dios, cuando lo que nosotros merecemos, ¿sabes qué es? Es su juicio, es su ira. Y a través de la fe en Cristo escapamos de ese juicio y de la ira de Dios. Esa gracia también es esa paciencia que Dios tiene. Como lo mencionó Mauro a primera hora, Dios es paciente para con nosotros. Nota que la paciencia es para con los creyentes, para que tú y yo compartamos el evangelio, como lo dijo Mauro. Dios es paciente para contigo y para conmigo, para que prediquemos el evangelio. Esa gracia es la que nos sostiene y la que hoy nos pudimos levantar de nuestra cama, gracias a que no hemos sido consumidos por su ira, gracias por su gracia. Pero dice gracia y paz. Cantamos este himno precioso, que es un clásico, ¿no?, que nos evoca a los discípulos en la barca. ¿Y qué está haciendo Jesús? Ellos están en plena tormenta y el barco se mueve de un lado para el otro y Jesús, dice la Biblia, que está durmiendo, cual Jonás en un barco. ¿Por qué Jesús dormía? Él estaba en paz. Entonces tenemos esta cita aquí, Dr. Hendrickson dice: esa paz es la sonrisa de Dios que se refleja en el corazón de los redimidos, la seguridad de la reconciliación mediante la sangre de Cristo y la auténtica integridad y prosperidad espiritual. Es la bendición que Cristo otorga a la iglesia mediante su sacrificio expiatorio y que sobrepasa a todo entendimiento. Cantamos sea la paz, y sea la paz en medio de la tormenta. Ese es el contexto de ese himno. Y esta paz va en dos aspectos. Primeramente, entender el aspecto de la reconciliación. Cuando el apóstol Pedro le dice a los destinatarios, gracia y paz os sean multiplicadas, que ellos pudieran entender, esta gracia es en la que estamos, esta gracia es la que nos sostiene en medio de las pruebas, esta gracia es la que nos otorga Dios en medio del sufrimiento, pero también nos otorga una paz, una reconciliación con Dios mediante Cristo Jesús. Cuando nosotros creemos en Él, pasamos de ser sus enemigos a estar dentro de su familia, a estar lejos a ser cercanos. Esa paz primeramente es otorgada cuando nosotros confiamos en Cristo y ya estamos cero deudas, no debemos absolutamente nada, pero también como creyentes podemos vivir en esa paz que nos describe ahí Filipenses capítulo 4 versículo 7. Cuando descansamos en Dios en oración, dice, y la paz de Dios guardará nuestros corazones. Podemos tener la paz en medio de las tormentas, podemos tener la paz sabiendo que ya hemos sido reconciliados con Dios, y podemos tener la paz en medio de las circunstancias por más difíciles que sean. ¿Y qué es lo que quiere Pedro? Gracia y paz os sean multiplicados. ¿Qué es multiplicar? Aumentar.
que estas dos características sean aumentadas en nosotros. Dos características que son cualidades únicas en el momento de la salvación, pero que también son vivas en el día a día de la iglesia. Cuando nosotros podemos crecer en la gracia en el momento en que estamos en la palabra y vemos a través de la historia bíblica el carácter de Dios y crecemos más en esa gracia. Se nos multiplica la gracia cuando vamos a la palabra y vemos su obra de misericordia, cuando vemos la gracia en acción. Se nos multiplica la gracia cuando veo en Cristo Jesús todas las bendiciones espirituales que Dios ya nos puso allá en Cristo Jesús. Crecemos en la gracia cuando más conocemos a Cristo. Se nos multiplica la gracia cuando yo crezco en la palabra, como dice el apóstol Pablo, y veo todo el bien que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué nos queda a nosotros con todo esto? Vamos a ver 4 cositas finales, a manera de dejarnos de tarea para nosotros. El Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe. Ver al Dios omnisciente que sabe lo que va a pasar me ayuda a hallar descanso. ¿Por qué? Porque Él me va a guiar, porque Él me va a ayudar. Es también responsabilidad de atender a la voz de Dios. ¿Dónde encontramos la voz de Dios? En la palabra. En una ocasión escuchaba esta historia, que la quise retratar en este cuadro aquí. Imagínate un vehículo que está así en carretera y de pronto hay una serie de mulas o de tractomulas o camiones delante de él. ¿Qué quiere hacer el vehículo? Hacerse a un lado y sobrepasarlos. Pero ¿qué pasa? Se hace hacia un poquitico hacia un lado y ¿qué observa? Viene otro vehículo aquí y no puede adelantar. Entonces vuelve a su lugar. Entonces quiere adelantar. Entonces y hay un letrero que dice curva peligrosa, no adelante. Y vuelve otra vez el vehículo a su lugar. De pronto, desde el cielo hay un helicóptero. Y ese helicóptero está observando cómo ese vehículo trata de moverse para un lado y para el otro, tratando de sobrepasar a esas mulas. Y el piloto del helicóptero pensaba dentro de sí: si tan solo yo tuviera tal vez un walkie-talkie, el número celular de ese conductor de abajo, yo le podría avisar cuándo debe adelantar. Le podría avisar de, allá adelante hay una accidente. Le podría avisar, allá hay una curva peligrosa. ¿Por qué? Porque el helicóptero tiene una mejor visión del camino que el conductor que está ahí tras las mulas tratando de adelantar. Cuando vemos la presencia de Dios, cuando vemos la omnisciencia de Dios, lo que debemos ver es: Dios ya conoce todo el camino y el mejor que me puede guiar es Él. Dios no nos ha dejado incomunicados como el piloto del helicóptero y el piloto del vehículo, sino nos ha dejado su palabra para poderle conocer, y esa es la intimidad de la comunión con el Señor a través de la oración, de este medio de gracia, de la lectura de la palabra. Ahí podemos conocer la buena voluntad de Dios. Segundo, saber que conforme a ese conocimiento Dios escogió a Cristo Jesús, lo predestinó a Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él crea pueda disfrutar de una serie de bendiciones espirituales que Dios ha preparado. Bendiciones como la libertad. Hoy en día se nos vende que la libertad es: haga todo lo que usted quiera, pero ¿sabes qué es lo que hacemos? Pecar, pecar y pecar. No somos libres, somos esclavos. La verdadera libertad viene por conocer a Cristo. Y todo ese medio de salvación, que es a través del Evangelio de gracia, y que nosotros podamos ejercer fe en Él. Eso nos debe llenar de gratitud a Dios por las cosas y ese conocimiento previo y esa elección que Dios hizo en Cristo Jesús, para que podamos disfrutar de esas bendiciones espirituales. Debemos conocer el Evangelio por la obra santificadora del Espíritu Santo. ¿Sabes qué usa Dios? La palabra. La fe no va a llegar a una persona si no escucha el Evangelio. ¿Y sabes quién no somos nosotros? Somos esos agentes puestos por Dios para proclamar el Evangelio. Dios quiere que como iglesia demos a conocer a otros esa salvación que ya tenemos, porque Dios eligió que la obra
de salvación llegaría a través de escuchar la palabra y el convencimiento que hace el Espíritu Santo. La decisión es de las personas. Si resisten a ese evangelio, a ese mensaje y no obedecen, a arrepentirse y a creer en el evangelio. Pero nosotros somos ese canal, ese instrumento de Dios para llevar ese mensaje. Y lo cuarto es entender que en Cristo Jesús fuimos elegidos para obediencia a Cristo. Fuimos elegidos para obediencia a Cristo. Antes no podíamos obedecer. ¿Qué hacíamos? Solo pecar y pecar. Pero desde la obra del Espíritu Santo en nosotros podemos vivir una vida de obediencia al Señor a través de su Santo Espíritu, a través de la palabra. ¿Por qué? Porque nos convertimos en templo del Espíritu Santo. La bendición de estar elegidos es estar en una posición en que sí puedo atender y escuchar la voz de Dios. Muchos decimos, es que es muy difícil, es que no se puede. Pero saben, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. No tenemos ninguna excusa para decir yo no puedo, porque Dios nos ha dado a su Santo Espíritu, que es poderoso para obrar en nosotros. No tenemos excusa de incapacidad, de impotencia, para no vivir una obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo es puesta para los que hemos depositado nuestra confianza en Cristo. Que el Señor nos ayude a ver a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo en medio de esa obra de salvación. Y nota que el apóstol Pedro va a animar primeramente a unos hermanos que están en medio del sufrimiento, del padecimiento, con la luz del Evangelio, con las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Padre, gracias por tu palabra, por tu ayuda, por tu guía, por tu dirección. Y oramos, Señor bueno, que seas tú guiándonos, Señor, en esta semana, Padre, que podamos vivir en obediencia para ti, que podamos llevar ese mensaje de salvación y que el Espíritu sea obrando y convenciendo a esas personas a las cuales nos permitirás compartirle el Evangelio, Dios. Oramos que podamos disfrutar de todas esas bendiciones espirituales, conocerlas y saber que tú las preparaste en Cristo Jesús para tus hijos. Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia y oramos, Señor, que nos sigas guiando y ayudando para que la gracia y la paz tuya sean multiplicadas en nosotros. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos con el favor del Señor el miércoles en nuestro tiempo de oración.